Luego de este interesante informe que nos mandó nuestro compañero Hugo desde Bruselas, vamos a charlar con Esteban Montenegro, miembro del Consejo Nacional de Patria Soberana, para interiorizarnos un poco qué es Patria Soberana y la actividad que viene desplegando dentro del contexto político de nuestro país. Buenas noches, Esteban. Habla Pelusa del programa Vamos la Copa de Leche de Radio Cooperativa La Reconquista. ¿Qué tal? Buenas noches, Pelusa, ¿cómo estás? Muy bien por ahora, a pesar Sí, del a gobierno pesar que de todo. tenemos. Bueno, en primer lugar me gustaría que nos informara qué es Patria Soberana y hacia dónde apunta en este convulsionado tiempo que estamos transcurriendo. Bien, bien. Bueno, voy a tratar de hacerte un resumen Ujú, de todo lo que yo sé, que no conozco todo el movimiento, que no es tan pequeño ya. ujú, Este, Mira, nosotros somos el resultado de un proceso de unidad que se fue dando por ciclos desde el año 2017, donde algunos agrupamientos acá en Buenos Aires veníamos de distintas experiencias en el campo nacional y popular, y nos fuimos encontrando en algunos ámbitos territoriales y bueno, intentamos de alguna manera buscar un paraguas en el campo nacional y popular, fundamentalmente en el espacio del peronismo, porque la mayoría de los compañeros y compañeras venían de ese ámbito de esas experiencias, ¿no? Y otros que no venían de ninguna, se reactivaron o se empezaron a interesar por la política a partir del gobierno de Néstor Kirchner y Cristina, ¿no? ujú. Eh, y allá por el 2017, cuando eso no fue posible, no era muy fácil este, eh, concatenar con algunas organizaciones, tuvimos que decidir, bueno, ser inorgánicos, pero seguir aportando a lo que es el campo nacional y popular, digamos, ¿no? Por idea de algunas compañeras, algunos compañeros que dijeron, bueno, por qué no armamos nosotros una agrupación? Yo sabía Así que era es. muy difícil y acá lo estamos comprobando, ¿no? Pero pero lo hicimos para poder dar en todo caso, un aporte más organizado, ¿no? Porque entre nosotros habían algunos compañeros y algunas compañeras con formación, con experiencia, con características de cuadros, digamos, también. Y obviamente que no estábamos solo para andar repartiendo volantes y buscando votos, sino que queríamos también participar y aportar a los enunciados y a la discusión política de una construcción que sea liberadora para nuestra patria, ¿no? Mm. Estamos hablando ahí ya en el 2017, ¿no? Pero ya teníamos un recorrido de 3 años en ese entonces, juntos en distintas agrupaciones, y en el 2017, como te decía, nos empezamos a juntar y a decir, bueno, ¿por qué no armamos algo en conjunto, dejando de lado nuestras capillitas, y construir un nuevo movimiento? Y Ujú. así fue entre 5 o 6 agrupaciones de aquel entonces y unos cuantos sueltos y sueltas que andaban dando vueltas, y que estaban mirando con cierta desconfianza esto de, bueno, ¿se unen o no se unen? A ver, cumplan con lo que vienen Prometido. diciendo. Bueno, Ujú. efectivamente de ahí surgió en ese primer ciclo de unidad la corriente de unidad popular Latinoamérica, digamos, CUPLA, ¿no? O sea que ubica Eh, toda Latinoamérica, no solo nuestro país. Bueno, sí, tanto como toda Latinoamérica no, Ujú, pero es cierto que teníamos algunos vínculos, fuimos construyendo, esta unidad nos permitió que cada uno pusiera a disposición de ese nuevo movimiento el bagaje, los instrumentos, las herramientas que teníamos en ese entonces para el proyecto, digamos, ¿no? Entre ellos nosotros teníamos un periódico que se llama Proyecto Cultural Maíz, que se terminó ujú. convirtiendo también en una organización dentro de esa unidad, y que salió en papel varios años, hoy sale en digital, pandemia de por medio, Mm. y sale una edición continental y 3 ediciones en nuestro país, o sea, Proyecto Cultural Maíz
región norte, región centro y región Patagonia. Sale O más o se- menos o sea regularmente. o sea que ubican prácticamente todo el país. Sí, sí, nosotros hoy como organización, ya después te cuento cómo sigue esto, Ujú. nosotros como organización hoy no somos una organización nacional, pero sí somos una organización interregional, porque estamos en todas las regiones con distintos, una distinta cantidad de actividades según quienes se van integrando y quienes se integraron en este proceso, qué sé yo, desde pueblos originarios hasta compañeros que están en otras zonas rurales, en las ciudades, y haciendo distintos tipos de actividades internas en nuestro movimiento, como los programas de radio que tenemos tres, uno en Córdoba y dos en Buenos Aires, este, y bueno, y seguimos construyendo con la intención de dar el mejor aporte posible al campo nacional y popular, esperando que en algún momento podamos construir un gran movimiento histórico con un programa, con un proyecto, con una organización política mucho más unificada, para que aunque sea le hagamos cosquillas a la verdadera casta dominante en este país y al imperio que viene a cortarnos la cabeza definitivamente y a convertirnos en una neocolonia. Y bueno, lo están logrando hasta ahora, ¿no? Los hechos demuestran que prácticamente somos una colonia. Y sí, claro, exactamente. Por eso, bueno, construir un contrapoder, digamos, para decirlo de alguna manera. Hay un compañero que habla de un poder inverso. Ujú. Por ejemplo, se puede expresar de varias maneras, pero en definitiva construir un proyecto para evitar la disgregación de nuestra nación y el empobrecimiento mayor aún de nuestro pueblo, que en gran medida, bueno, sufre las consecuencias de este Plan Cóndor 2, como dicen algunos, ¿no? Ujú. En un país rico, ¿no? Con una enorme riqueza, pero bueno, se la apropia justamente esa casta dominante, la verdadera casta dominante, ¿no? Así es, Aliado exactamente. al imperio que ya conocemos. Así es, exactamente. Yo te Eh, iba a preguntar justamente sobre eso, sobre un país tan rico que tengamos que sufrir tanta miseria, ¿no? Exactamente, sí, sí. Pero bueno, con gobiernos como este, Ujú. o como el de Macri, por ejemplo, y con la tibieza del último gobierno nuestro, ¿qué se puede esperar, no? ¿Querés que te siga contando cómo sigue? Porque Sí. Cupla fue superado en Ujú. un segundo ciclo de lo que nosotros llamamos la Mesa de los Sueños, que es un espacio conjunto donde otra vez fueron ingresando algunos movimientos ya de otras regiones del país, no solo de Buenos Aires. Eso ocurrió en el año, bueno, el primer ciclo terminó en el año 2020, que se construyó Cupla, después Cupla y otras organizaciones de distintos lugares del país terminamos construyendo en un proceso que duró 3 años también, lo que hoy se llama Patria Soberana, ¿no? Que fue construido y sacamos un documento en enero del 2024. Después hicimos en Córdoba un encuentro interregional donde participaron compañeros de 10 provincias, eh, donde tomamos una nueva decisión en materia de unidad, que es generar el tercer ciclo. En eso estamos desde el año pasado, ¿no? Desde mayo del año pasado, ya como Patria Soberana, otra vez con muchas organizaciones de bases de tipo políticas, sociales, culturales, intentando un nuevo proceso de unidad, cosa de construir un nuevo movimiento que sea, como siempre digo, superador de todas las partes que se van uniendo, ¿no? Y así aquí estamos, muy sintéticamente, ¿no? Sí, no, lo interesante es de las actividades que vienen realizando. Contanos un poco sobre las actividades que vienen realizando para lograr esto. Bueno, nosotros realizamos Ya me hablaste de las muchas actividades, revistas. algunos trabajos, claro, algunos trabajos territoriales en distintos lugares del país. Imagínate todo lo que hay que construir y hacer cuando se trata de pueblos originarios, ¿no? Como en el norte de nuestro país, en todo el norte de nuestro país, y también en zona Patagonia. Eh,
Y bueno, en la zona de Córdoba también hay algo en ese sentido. Tucumán, por ejemplo, donde también hay trabajo de compañeros y compañeros en el ámbito rural, en la lucha por una, por defensa del ambiente, ¿no? Ujú. Y de la ecología en nuestro país. Ya sabemos qué viene sucediendo con eso. Y Rigi de por medio sabemos hacia dónde nos llevan encima, ¿no? Sí, a donde nos quieren En llevar. términos económicos, sociales y culturales y cómo queda nuestro territorio después. Después, bueno, te decía, tenemos varios programas de radio donde tratamos de mostrar estas cosas, trabajar en función de la comunicación, los periódicos. Eh, Tenemos un taller de formación también donde a veces hacemos charlas. La última que hicimos fue en función de la temática geopolítica actual, haciendo un poquito centro en lo que pasó el 3 de enero en Venezuela, el secuestro de Maduro bueno, y sus consecuencias, ¿no? Pero bueno, ahí seguimos en la pelea. Ahora dentro de poco, el sábado que viene, justamente, el sábado 11 de julio, vamos a hacer un pequeño homenaje a los fusilados de los basurales de José León Suárez, que el compañero Rodolfo Walsh, en su, en Plasmó en ese su, libro. en su primer, en la primer novela no ficticia, sino real, Exactamente. que se hizo en la Argentina, describió, ¿no?, los hechos, porque hubo algunos sobrevivientes, y llamó Operación Masacre, O sea, ¿no? se masacre. Ajá. Así que el día 11 de julio hacemos ese homenaje a esos compañeros. Ahí en el mismo lugar donde estaba el basural hay un monumento y nos vamos a acercar este, para conmemorar este hecho que eso sucedió el 9 de junio de 1956, ¿no? En ocasión del levantamiento del general Valle contra la dictadura genocida del golpe del 55, ¿no? Que tuvo su prolegómeno en otros acontecimientos lamentables, ¿no? Sí, lamentablemente Eh, sí. ya sabemos cuáles son. Ujú. Eh, Interesante también, en algún momento haremos charlas al respecto, porque no es tan conocido por la sociedad, ¿no? Por ejemplo, el bombardeo a Plaza de Mayo, que Sí. los militares, la Fuerza Aérea más precisamente, dejaron más de 300 muertos, ¿no? Incluso niños, ¿no? En la, Gente en la, común, ¿no? sí, esa fue la primera vez que un propio país, o sea, las Fuerzas Armadas de un propio país ataca a su propio país. Claro, sí. Que quede Y, claro eso, que se vea, ¿no? y sí, sí, la hipótesis de conflicto de las Fuerzas Armadas, fogoneadas por la casta dominante, Ujú. no es la defensa del territorio contra un enemigo externo, sino y un ejército regular, sino contra su propia ciudadanía, ¿no? Un Así gran estamos, crimen de lesa humanidad. exactamente. Y bueno, ahora justamente también un poco esto en el contexto de que se está realizando un juicio, digamos, después de varias décadas, eh, para juzgar los hechos de aquel entonces, ¿no? Y después de 70 años se lograron conseguir esos juicios y se llevó a cabo. Exactamente, sí. Ya el veredicto los dio como culpables, pero bueno, o sea, ya es un alivio para las familias de aquellos integrantes que fueron asesinados ese día, ¿no? Que fueron fusilados. Sí. Sí, nuestra intención es va a encontrar, sabemos que hay compañeros que tienen contacto, vos mismo, seguramente, Ujú, con algunos familiares de esos sobrevivientes, ujú. para ver si podemos contar con ellos sea para el acto o para la tarea que viene después, que es la lentejeada, ¿no? Va a ser Ujú. mucho frío seguramente y Viene siendo frío. va a haber que recargar proteínas y calorías, y bueno, conocerlos como parte del homenaje, ¿no? Sí, vos sabés que yo sin querer fui un partícipe secundario de ese hecho, yo tenía 7 años en esa época y mi padre era uno de los que tenía que participar de esa movilización donde representando a los ferroviarios junto con Carranza y como justo se enfermó mi madre que después falleció,
no pudo ir mi padre, entonces Carranza, como era medio tímido y no quería ir solo, justo salía Garibaldi de la casa para ir al cine con la mujer y le dice, dale, flaco, acompáñame para ir a este lugar. O sea que Garibaldi no tenía la menor idea de dónde iba, Carranza sí. Así que sin Claro, querer queriendo fui un partícipe secundario porque mi padre después que sucedió este hecho tuvo que pasar a la clandestinidad. Y a pesar de que claro, éramos muchos hermanos, mi madre me manda a mí con él, ¿viste? Así claro, que sí, algo sí. conozco del tema. Pero bueno, es importante que se hagan estas actividades, que se conozca, porque como vos lo dijiste, muy pocas personas los conocen. Algunos allegados y aquellos que les ha interesado la lectura de Rodolfo Wolf, ¿no? De Operación Masacre o ha visto la película. Pero en general se sabe poco. Normalmente Claro. sobre nuestra historia yo no sé por qué causa, o sí sabemos por qué causa, ¿no? Porque quien la escribió era la lead principal. Se cuentan las cosas malas de nuestra historia y no todas las cosas buenas que se hicieron, ¿no? Vos, por ejemplo, me estás hablando del 55, de lo que ocurrió, de Claro. la bombardeo de Plaza de Mayo, me hablas de esto que pasó en el 56, y no me hablan de las cosas buenas que pasaron, que se lograron varias cosas en esa época, que después hubo otra época de placer donde hemos crecido como país, como Estado, y bueno, y eso no se cuenta. Yo, por ejemplo, Sí, yo recuerdo, por ejemplo, el Día de la Soberanía se festeja cuando, por la batalla de la Vuelta de Obligado, donde se la vuelta de perdió. obligado. Pero después hubo otra batalla a los pocos meses, a las pocas semanas, que se logró una victoria contundente, que fue la de Punta Quebracho, y nadie la conoce. Yo le he Claro. preguntado hace muy poco a un chico que está estudiando historia, es el profesorado de historia, y le pregunté y no sabía. Y está estudiando el profesorado de historia de nuestro país. Así que es bueno Claro. que estas cosas se sepan y se den a conocer. Es buena la iniciativa que están tomando ustedes, por eso me interesaba charlar contigo. Bien, sí, gracias. Vos sabés que hablando de estas cosas desconocidas, a raíz de las investigaciones por el tema del juicio que se está haciendo por esos hechos de 1956, dicen que el ideólogo de la masacre que escribió el libro Rodolfo Walsh. Walsh, fue un jefe de policía de la provincia de Buenos Aires, que obviamente militante de la mal llamada Revolución Libertadora, porque fue en realidad, como muchos dicen, la revolución fusiladora, y esto Así lo es. demuestra, ¿no? Ujú. Un tipo que odiaba a Perón, y claro, ¿cómo no van a odiar a Perón y a Evita? Que para nada fueron moderados en sus, en lo que algunos llaman revolución peronista, ¿no? En aquel entonces, donde sabemos todo lo que hizo desde el punto de vista económico y social, que transformó el país, un país totalmente, prácticamente feudal, en un país que intentó ingresar a la economía capitalista, generando valor agregado en gran medida, ¿no? Y bueno, se construyeron tantas cosas con eso que ya son más conocidas. Y claro, el odio a Perón y Evita viene más que nada por eso, digamos, ¿no? Yo no creo que fuera un odio a Perón y Este, Evita solamente, sino que un odio a la clase trabajadora en general fue. Pero claro, sí. bueno, es un punto de El vista. dato que te decía llamativo es que se encontró, de alguna manera, digamos, se descubrió para muchos de nosotros, porque es un dato bastante desconocido, que el nieto De de ese Fernández personaje. Suárez, Ujú, Leandro Fernández Suárez, hoy es funcionario de Milei. Mirá cómo hay un ujú. hilo conductor a veces en cuestiones familiares, no siempre, ¿no? No, siempre existe Este, eso en Argentina, pero lamentablemente. siempre hay hilos conductores en ese sentido, ¿no? Ujú. Eh, digo, es un dato. Eh, pero bueno, venimos trabajando en este tipo de cosas, tratamos de participar en todas las movilizaciones posibles en distintos lugares del país, por las reivindicaciones sociales y políticas y económicas, y nos proponemos dar un aporte a una construcción que pueda, de alguna manera, trascender un único escenario donde parece que hoy la mayoría de las organizaciones trabajan, que es solamente en el ámbito institucional y electoral, digamos, que no Ujú, creo que sea un espacio que haya que regalárselo al enemigo, porque ellos ujú.
se apropian de todo lo que pueden, incluso de alguna terminología que nos es propia, Sí, como libertad, como exactamente, democracia, como otras cosas, exacto. este, y pensar en una construcción más estratégica en materia de proyecto, de programa, de organización, porque si no, creo que si no construimos un gran movimiento con esas características y trabajamos en función de, como decía, de un programa, no hay gobierno nacional y popular que pueda perdurar en el tiempo, ¿no? Exactamente, un Y programa para eso abierto del... hay que cambiar muchas cosas también, ¿no? Mm, Creo que tenemos que ir hacia otra constitución basada en la de 1949 como base, por lo menos, ¿no? Vos fíjate que todavía tenemos la ley de entidades financieras de la dictadura, ¿no? Que de la permite dictadura. mucha de la timba financiera que existe hoy, ¿no? Creada por Martínez de Oz, y vos que hablaba de los lazos familiares, que fue uno de los principales personajes de la famosa conquista del desierto, donde en realidad es una mentira porque fue un Claro. asesinato de los indios, y también estaba metido un tal Martínez de Oz en esa época. Así que mirá si está concatenado todo. Y sí, y muchos Bueno, apellidos entre comillas ilustres, ¿no? bueno, Esteban, lamentablemente los tiempos en radio son muy cortos, no podemos seguir charlando, pero Seguro, seguro. agradecerte tu participación en nuestro programa de hoy y bueno, nos encontramos cuando quieras. Dale, les mando un abrazo grande a vos, a tu producción, a los compañeros que están detrás de estas epopeyas. Abrazo grande. Adiós.